Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad para la clase del taller de electricidad. En el taller de electricidad hemos visto algunas cosas interesantes para nuestra casa. Reparaciones sencillas, observar el tipo de cable, saber cómo hacer una unión entre cables, cuándo y dónde podemos hacer las reparaciones. Si no tenemos experiencia, entonces no le metemos la mano porque son peligrosos las cuestiones de la electricidad en casa. No sabemos cómo está instalado, no sabemos si los cables siguen un orden, no sabemos si ese orden de colores y además el orden de los calibres sea el adecuado. Por lo tanto, en un momento determinado, cuando en la noche, en la tarde, se conectan varios aparatos al mismo tiempo, entonces puede haber un sobrecalentamiento en algunas partes de acuerdo al calibre de los alambres o de los cables. Bien, si llegara a haber una falla, ¿cómo sabríamos dónde está la falla? ¿Cómo se presentaría? Bien, lo primero que tenemos que hacer es llevar una secuencia lógica desde la entrada y buscar básicamente ir desconectando en los lugares de nuestra casa, ir desconectando los aparatos y checar si hay sobrecalentamiento en los cables o en las otras cosas. ¿Cómo le hacemos? Pues desconectamos los puntos donde están los apagadores, los contactos, y ahí verificamos si está caliente el cable o no. Bien, si llegamos a tener una cuestión de duda y una falla prevalece cada vez que reinstalamos o reactivamos el circuito de los breakers que le llaman y se vuelve a autar, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, para eso también debemos considerar el consumo y los aparatos que están conectados a ciertos lugares. Por ejemplo, en la cocina. En la cocina tenemos la oportunidad de conectar el horno de microondas, la licuadora, una cafetera, luego un horno eléctrico y algunos otros aparatos. Y hay momentos en que también está conectado o están funcionando las lámparas. O desde ahí, desde la instalación de la cocina, sale un cable que alimenta la energía eléctrica de la lavadora y entonces ponemos a funcionar la lavadora y además se nos ocurre calentar un poco de agua en el horno microondas o en su defecto, si la estufa de gas se pone a funcionar con un sistema eléctrico y se oye cómo hace un chasquido. Accionamos la llave del gas para abrirla y se oye un chasquido y en ese momento se prende automáticamente. Entonces, hay un sistema eléctrico que genera la chispa y para generar la chispa, pues hay un consumo específico de energía eléctrica. Ahora, en otro cuarto, en otro lugar, está, por ejemplo, uno de los jóvenes están utilizando la computadora, otro en otro cuarto está utilizando una televisión, un aparato de sonido, etcétera. Y entonces, a lo largo y ancho de la casa está habiendo un consumo paralelo, se puede decir, de todos los aparatos que en un momento determinado están conectados. Bien, para todo eso, hoy la clase tiene que ver con algunos cálculos útiles en la electricidad de casa. Algunos cálculos útiles en electricidad. ¿Y para qué nos sirve saber todo esto? ¿Para qué nos sirve saber?
Primero, para no pagar de más. Segundo, para ahorrar energía eléctrica, ya que la energía eléctrica se produce en alguna parte quemando combustibles fósiles o viene directamente de algunos lugares donde hay una presa o donde está generado por vapor de agua, pero no calentado con combustibles fósiles. De las fuentes geotérmicas que hay en algunas partes de la República, se produce la energía eléctrica por medio del vapor geotérmico que ya se está produciendo de una manera natural y entonces se aprovecha para que ese vapor mueva los elementos de producción llamados turbinas. Bien, pero hay otras fuentes de energía para generar la electricidad. Por ejemplo, el aire, el aspecto eólico o la transformación de la luz del sol en energía eléctrica. Bien, ¿cuántos aparatos hay en casa? Eso es lo que tendríamos que verificar. ¿Cuántos aparatos hay en casa? Y si algunos aparatos de alto consumo están conectados al mismo tiempo y entonces puede haber un sobrecalentamiento en nuestra instalación eléctrica. Bien, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en casa casi todos tenemos una lavadora, pero la lavadora no está permanentemente conectada. Hay horarios en los que se va a conectar y, por ejemplo, puede ser entre las 10 de la mañana y las 12 del día o más o menos en el lapso de 11 a 1 o de 12 a 2 o de 12 a 3. Depende de algunas situaciones. Bien, pero en ese momento en el que se puede estar utilizando la lavadora, mamá puede estar en la cocina y además utilizando la lavadora, perdón, la licuadora, el horno de microondas o el horno eléctrico. Y entonces, cada uno de ellos va a tener un posible consumo. Esta unidad es kilowatts, ¿sale? Entonces, la lavadora, según la marca, va a tener ahí una etiqueta en la parte de atrás donde menciona el consumo en kilowatts, pero en particular lo va a mencionar como kilowatts hora. La H es del tiempo y entonces por cada hora está consumiendo alrededor de 9.9 kilowatts. El horno. Bien, los hornos de microondas, por ejemplo, lo ponemos a funcionar 20 segundos, 50 segundos, 2 minutos, etcétera. Pero cuando ya se haya sumado una hora, dependiendo del consumo, el horno está especificado como 0.79 kilowatts, de tal manera que en nuestro recibo de energía eléctrica va a venir un consumo de 118.5 kilowatts. ¿Sale? Y entonces, luego, vamos a la televisión. Según las televisiones nuevas, las que no son de esas antiguas que traían ¿cómo se llama? Un cuerpo así grandote, muy pesadas y demás. Ahora las televisiones son planas, son de LED o todavía ya consideramos las televisiones antiguas de plasma. Y esas televisiones, en promedio, tienen una leyenda o una etiqueta de consumo de 0.126 kilowatts, de tal manera que el consumo acumulado es de 37.44 kilowatts hora. Kilowatts hora. Ese es el consumo de la potencia. Bien, en física, tal vez en este periodo, o sí, en ese periodo deben enseñarles la cuestión de las unidades de la potencia para el consumo eléctrico. Un motor, por ejemplo, ponemos
la bomba del agua, ¿cuánto tiempo va a durar? Casi siempre en la familia dicen, acuérdate, para llenar el tinaco le ponemos 15 minutos, 10 minutos, y así sucesivamente dependiendo del volumen del depósito de agua elevado. Entonces, aquí no viene la cuestión de cuánto consume una bomba de agua, pero varía de acuerdo a la potencia de la bomba. Un caballo está especificado cuánto va a consumir, 3/4, medio caballo, etc. Imagínense si hay una pecera en la sala y tiene un motorcito de un octavo o de un 16avo o de una fracción de caballo, horsepower, HP, un caballo de fuerza, ¿sale? 3/4 del caballo de fuerza. Y entonces la pecera está con su bomba todo el tiempo porque está burbujeando, está inyectando oxígeno al agua para que los pececillos no se mueran. Y entonces vamos haciendo una lista de todos los aparatos que están conectados. Por ejemplo, hay casas y hay lugares donde en cada cuarto tienen una televisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque la televisión ya relativamente es un aparato más o menos barato, que no es de alto consumo aparentemente, pero que en cada cuarto tiene uno su televisión para poder verla con comodidad. Bien, entonces vamos a ir sumando poco a poco los aparatos que están conectados y vamos a ver y a tener una conciencia de cuáles son los aparatos y cuántos están conectados en cierto horario. Esto quedaría de tarea hacer una lista de 3 días, nada más 3 días, de ver en un horario, por ejemplo, de 9 de la mañana o desde las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, ¿cuántos aparatos estuvieron conectados? ¿Sí? Y luego le buscamos a cada aparato su consumo promedio. El refrigerador va a estar todo el tiempo, pero no está funcionando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se activa el motor X tiempo, X cantidad, y entonces va a funcionar alternativamente. Para eso veríamos cuántas veces se va a conectar en un lapso de 1 hora. Por lo tanto, cuando está funcionando el motor del refrigerador, es para hacer circular el gas refrigerante. Y entonces, nos va a dar una idea de cuántas veces por hora se activa y podemos hacer un cálculo, tener una, ¿cómo se puede decir? Una conciencia de cuánto estábamos consumiendo de energía eléctrica y si en algún punto estamos consumiendo de más porque dejamos una televisión prendida en algún cuarto, no hay nadie en casa. Y entonces está la luz, está la televisión o tenemos la costumbre de estar utilizando nuestra computadora, una laptop y la dejamos ahí en alguna parte, pero sigue funcionando. Y entonces llega el momento en que, por ejemplo, alguien en la casa ya tiene un horario y en ese horario va a utilizar la plancha. Y esa plancha para el servicio tiene una potencia, 1000 watts, por ejemplo. 1000 watts por cada qué tiempo verificaríamos. Entonces, 1000 watts ya es un kilowatt. Y entonces, la resistencia que hace que se caliente está consumiendo energía eléctrica. Y entonces, ya tenemos otro aparato y se está sumando a la lavadora, al horno de microondas, a la televisión que está en el cuarto o la computadora. Y hay otro elemento que siempre no consideramos. Ese elemento que siempre no consideramos es el cargador
de la batería del celular. Y entonces lo dejamos en alguna parte conectado, terminamos de cargar la batería de nuestro teléfono, simplemente lo desconectamos y se queda ahí conectado. Y pensamos que no está haciendo consumo. Pensamos que no está haciendo consumo, pero tiene un transformador o tiene algunos circuitos internos, ese cargador de batería del teléfono celular, y eso está consumiendo. Bien, luego, vemos que en algunas casas hay, por ejemplo, una imagen religiosa, y la imagen religiosa tiene, pues, una lamparita, y esa lamparita está consumiendo 12 volts, por ejemplo, o está conectado a 127, pero da una potencia como de 1 o 2 watts. Entonces, pensamos que no es mucho lo que se está consumiendo. Bien. La pregunta es, ¿cómo calcular el consumo eléctrico? ¿Cómo calcular el consumo eléctrico en una casa-habitación? Bueno, pues lo primero que ya dijimos es medir la potencia de cada aparato, medir la potencia o verificar en la etiqueta cuánto, en la televisión cuánto, el secador de cabello cuánto, el ventilador, si es que tenemos ventilador en tiempo de calor, cuánto. Y luego vemos cuánto de desperdicio se puede generar. ¿Cuánto? Bien. Luego, el otro punto que es, dice, medir el tiempo de cada aparato. Medir el tiempo de cada aparato que está funcionando. Bueno, pues el horno de microondas, vamos a ver un promedio, 1 minuto. Pero ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? En la mañana, por ejemplo, el desayuno rápido, ahí calentamos la leche, el agua para un café o para un té, o un plato donde vamos a comer algo, etcétera. Y entonces está funcionando. Pero cada vez que el horno de microondas empieza a funcionar, genera un pico de voltaje y ese pico de voltaje llega hasta los 400 volts, más o menos, porque tiene que arrancar en el momento y mover el motor de lo que va a hacer girar el plato que lleva adentro y además va a mover todo el dispositivo electrónico, el cual va a generar las ondas de microondas, las ondas o las microondas, por decirlo así, que son efectivamente ondas de movimiento electromagnético, pero que ese movimiento electromagnético va a ir guiado hacia la cavidad del horno y entonces, ¿cuál es la eficiencia de los hornos? Pues está medida entre el 84 y el 85%. Es decir, por cada unidad de potencia que se está utilizando para funcionar el horno de microondas, el 85% es la eficiencia. Y el otro 15% es lo que se está perdiendo o lo que se está consumiendo de más. ¿Por qué? Pues porque ya es antiguo, porque ya no se mueve bien el plato, por alguna circunstancia. Entonces, no aporta el 100% de su energía. Luego, decimos que hay aparatos conectados sin funcionar. ¿Cuáles son esos? Pues ya lo mencionamos. El horno de microondas permanentemente conectado. La sugerencia es que en la noche se desconecte porque ahí en el interior, después veríamos cómo es el interior de los dispositivos de un horno eléctrico o un horno de microondas, y entonces tiene un transformador grandote, tiene algunos otros elementos electrónicos, pero ese transformador grandote es el que va a hacer que funcione el dispositivo
electromagnético y para eso necesita voltaje alto. Y entonces tiene su transformador y está consumiendo energía eléctrica que en la noche lo dejamos conectado y sigue caliente. Al estar caliente, el transformador interno del horno de microondas está consumiendo energía. Y al estar consumiendo energía, pues está siendo cargado al recibo que van a pagar durante cada 2 meses. Por lo tanto, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos haciendo un desperdicio de recursos económicos a través del desperdicio de energía eléctrica que no se está aprovechando. Yo trabajé en Volkswagen en una área de mantenimiento eléctrico y entonces en una ocasión yo escuché decir a un alemán, ya un alemán como de 60 años de edad, hace 20 años más o menos, y ese señor alemán llegó a hacer todo un chisme por una situación que en las líneas estaba sucediendo. Y entonces la conclusión del señor fue que un centavo ahorrado genera grandes capitales. Y los alemanes son personas que tienen la costumbre de ahorrar, de no gastar mucho, porque lo que están ahorrando lo van a destinar a otros proyectos. Pero en México, nosotros, ¿qué vamos a ahorrar? Si desde nuestra casa dejamos las luces encendidas, la televisión funcionando, nos salimos, nos estamos media hora y regresamos, ¡ay, caramba! La televisión. O nos salimos y simplemente nos vamos y dejamos la computadora, la radio, la televisión y todo. Bien, aquí no está considerado, en esta lista, no está considerada el aparato este de sonido, la radio o el mini componente o el aparato ese que puede tocar un disco, puede reproducir la música de un cassette o de un disco compacto, etc. Ya esos aparatos son antiguos. La computadora nos da la oportunidad de escuchar música y no, ya está, ni sabemos a veces nada de la radio comercial. Bien, otro detalle. Aquí está. Debemos hacer una lista del tiempo que están funcionando, ¿qué? Los aparatos eléctricos. Debemos hacer una lista. Y entonces, generar una costumbre de apagar la luz, desconectar algún aparato que no se utilice en la noche y salir de casa. Mientras no haya nadie en casa, pues deberíamos desconectar los aparatos eléctricos. Deberíamos desconectar lo que no está utilizando porque ha habido veces que en algún lugar se genera un cortocircuito y luego ese cortocircuito genera un incendio y ese incendio, supongamos que ha habido niños que los deja la mamá, el papá encerrados y cuando regresan a casa resulta que ya hubo un incendio y los niños murieron quemados. Y entonces se debe a que nosotros los mexicanos tenemos costumbres de dejar funcionando los aparatos, pero no sabemos cómo están construidas las instalaciones eléctricas. ¿Qué tipo de luz tenemos? Luz ahorradora, luz de foco, cuántas lámparas, también debemos contar las lámparas. ¿Cuántos focos hay en toda la casa? ¿Cuál es el consumo por foco y cuál es el consumo sumado en kilowatts hora? Entonces, la tarea que va para esta fecha, 27 de mayo, que es la fecha en que los alumnos van a ver este video,
La tarea va a consistir en hacer una lista por horas, 2 horas, por ejemplo, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, los aparatos que están conectados. Y si, por ejemplo, mamá plancha o alguien plancha en la mañana, registrar qué tiempo estuvo la plancha conectada, cuánto tiempo duró la lavadora funcionando. Y entonces vamos a ver si ese tipo de tarea después lo comentamos en casa, lo comentamos con los hermanos, con las hermanas, con papá, con mamá. Y ese tipo de video, el de hoy, nos sirve como una parte importante para darle un valor al consumo eléctrico y al cálculo de la energía eléctrica en casa, cuáles son los desperdicios que tenemos y cuáles son los aciertos que podríamos generar a partir de este nuevo cambio de costumbre en el uso de la energía eléctrica. Por ejemplo, ahorita son las 7:32 de la tarde para mi horario en el que estoy construyendo mi video. Son las 7:32. 7:32 de la tarde. 7:33. Bien. Y en este momento, por ejemplo, en el cuarto donde yo me encuentro, hay una lámpara, hay una lámpara de 3 focos ahorradores. Esos 3 focos ahorradores, pues lógicamente son como de 15 watts cada uno. Bien, porque el foco LED tiene un consumo menor y estos son de 15 watts. 15 por 3, 45. Pero también en la sala hay dos lámparas que tienen igual tres focos o 3 de estos y cada una está consumiendo 45 watts porque están prendidas. Luego, en otro de los cuartos en este momento está una televisión funcionando, pero en otro de los cuartos de esta casa, uno de mis hijos está utilizando la computadora, más o menos. Y entonces estamos en el horario de 6 a 8 y yo podría hacer mi registro de cuáles son los aparatos, qué tiempos se estuvieron utilizando y cuáles son los que están conectados que ya no están funcionando. Por ejemplo, en la cocina, el que siempre está conectado es el refrigerador, pero quedan conectados el horno de microondas, a veces queda conectada la licuadora todo el día y a veces queda el horno eléctrico, el que se prende en unas resistencias y da calor, entonces la resistencia está funcionando, pero está conectado, aunque no esté generando calor, pero está consumiendo energía porque hay un transformador al interior de nuestro aparato y entonces vamos a ver que ellos están consumiendo. Por ejemplo, la lavadora, aunque no está funcionando, esa lavadora está conectada permanentemente a la red, pero aparentemente no está consumiendo porque el motor no se está moviendo. Pero el motor es una serie de bobinas y condensadores, los cuales los condensadores quedan cargados y las bobinas están consumiendo un poco de energía eléctrica porque a lo largo de las vueltas y vueltas y vueltas del motor se está consumiendo un poco de energía eléctrica. Y entonces en casa, también aquí, tenemos la mala costumbre de mantener algunos aparatos eléctricos conectados permanentemente, pero que no tienen consumo. Entonces, la tarea consistirá en esto, hacer una lista 3 días. El día que ustedes quieran de esta semana, lunes, martes, este video lo van a ver el miércoles. Por ejemplo, miércoles, jueves, viernes,
o sábado, domingo, lunes, o viernes, sábado, domingo, los que ustedes digan. Le ponen ahí en el encabezado, tarea del 27 de mayo, del 2020, taller de electricidad, y objetivo de la tarea, hacer un listado de los aparatos que están funcionando en casa, pero por horario, de 8 a 10. Es un periodo. Y luego a un lado ponen el total, cuántos aparatos, más o menos cuánto es el consumo por hora. ¿Sí? Si estuvieron 10 minutos, pues 10 minutos son un sexto de hora y es el consumo entre 6. Bien. Si la lavadora estuvo 2 horas funcionando en alguno de los dos de los horarios, pues ahí le pone, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Martes, miércoles, jueves. Jueves, viernes, sábado. 3 días. Los que ustedes quieran. Bien. Y vamos a terminar la lista a las 10 de la noche. Ya después, ¿quién va a querer hacer lista? ¿Quién va a querer hacer tarea? No, pues ya hicieron su tarea a lo largo del día. ¿De acuerdo? Pero lo importante es ver de 8 a 8, por decirlo así. De 8 de la mañana a 8 de la noche y hacer nuestro listado lunes, martes, miércoles. ¿De acuerdo? Y luego platicar con la familia respecto a esta tarea del consumo eléctrico y el posible desperdicio de la energía eléctrica que tengamos en casa. Bien, ¿cómo ven? Por hoy creo que es suficiente. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es calcular algunos cálculos útiles en electricidad en casa. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Pues para todo. Ahorrar dinero, prevenir cortocircuitos, prevenir situaciones incómodas por algún incendio o por alguna situación, o dar una oportunidad de pensar en que estamos desperdiciando energía eléctrica y comentarlo en casa para que, pues, a lo mejor se corrija un poquito el hecho de consumir o desperdiciar la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Los alemanes dicen, 1 centavo ahorrado genera grandes capitales. ¿Y quiénes son los alemanes? Son el soporte económico de casi toda Europa o de los países europeos. Son los que soportan la economía. Y son gente que en el siglo XX tuvieron 2 guerras mundiales, las 2 las perdieron y se levantaron y son potencia económica, potencia industrial, potencia de todos los tipos. Los grandes filósofos alemanes, los grandes científicos alemanes, los grandes desarrolladores de tecnología, los alemanes. ¿Sale? Tenemos que aprender un poquito de ellos. Yo no soy, ¿cómo se llama?, de ascendencia extranjera, yo soy de ascendencia mexicano, igual que todos ustedes, somos criollos, mestizos y demás, pero tenemos que aprender un poquito de otras culturas. Y esas otras culturas ahorran, generan beneficios con lo que ahorran y además invierten en empresas. Bien, y los mexicanos debemos hacer un cambio de conciencia. Gracias por su atención y hasta acá dejamos nuestra clase de hoy. Jóvenes del taller de electricidad, hagan sus tareas y ya